Bien, buenos días chicos. Disculpen un poco, me atrasé unos minutos. Problemas técnicos. Nos habíamos quedado ayer entonces en cómo era la estructura del benceno, ¿verdad? En las épocas, bueno, estamos hablando... Ahí tengo, a ver, espera, vamos a arreglar. Acá. Vamos a ver. Sí, se están metiendo ruido, chicos. Recuerden de apagar los micrófonos. Los pueden encender cuando quieran, pero de lo contrario se meten ruiditos, a veces se mete el sonido ambiental. Y de paso les roba ancho de banda. Ayer nos habíamos quedado entonces con la estructura de Kekulé del benceno. Y yo les había comentado, bueno, había habido una inquietud al respecto de esto, y les había comentado que había habido varios modelos de benceno. Se me ocurrió buscar en internet, a ver si había algo, y me parece que en Wikipedia vi que, por acá, que estaban, si quieren leer un poco más sobre el hecho, ahí están todos los posibles modelos que se les habían ocurrido. Miren qué bueno. Yo les mencioné uno o dos nomás. El primero era de un tal Klaus, el segundo de Dewar, creo que este sí se los mostré. Este era el de Landenburg, yo no me acordaba. Armstrong, Thiele, son todos del siglo XIX, ¿se fijan? El más moderno sería, no sé, a lo mejor este o este, ¿no? Estos son como los más modernos. Fíjense qué interesante, qué bueno que está este modelo que propone esta distribución electrónica continua. Y también les había mencionado que en el modelo de Kekulé, a ver si dice acá algo, el modelo de Kekulé, este es como un dibujo original de aquella época, ¿no? 1800 y tanto, ¿no? Bueno, se había basado en un supuesto sueño que tenía él, ¿no? Que había tenido él. En el sueño, este también es un dibujo original, Kekulé en esa época era así de joven, dice que tuvo como un sueño, así una siesta que tomó, y se soñó con una serpiente que se devoraba a sí misma, ¿no? Es una figura mitológica que existía para los alquimistas, ¿no? Tenía un significado como de, no sé, de infinito, de universalidad y cosas así. Es como una historia que no tiene nunca fin. Eso se llama el Ouroboros. Uroboros. ¿No? En castellano, Uroboros, miren. Y estos son dibujos de alquimistas, ¿no? Si tienen ganas de leer más, acá hay una especie de dragón. Bueno, esto tiene unos significados unos significados místicos, ¿no? Un poco esa es la fuente de inspiración que dijo Kekulé que había tenido. Bueno, de todas maneras, a nosotros lo que nos interesa es la realidad, los modelos reales del benceno. El benceno, en la práctica, es un híbrido de resonancia de dos estructuras de Kekulé. ¿Por qué necesito dos estructuras de Kekulé para representar al benceno? Porque si yo soy solamente una estructura de Kekulé, lo que estaría pasando, fíjense, si yo me quedara solamente con esta estructura, lo que estaría pasando es que tendría enlaces dobles y enlaces simples alternados. Pero eso en la práctica significa que, que tendríamos que tener, yo lo voy a hacer un poco exagerado, que el benceno debería ser como una cosa, digamos así, con enlaces dobles cortos, yo lo voy a hacer muy exagerado, ¿no? Y enlaces simples largos. ¿Se fijan lo que estoy diciendo, no? Entonces,
para emparchar este problema, que tendríamos enlaces cortos y enlaces largos, dijeron no, dijo Kekulé, no, bueno, en realidad lo que hay son dos estructuras en las que cambian de posición los dobles enlaces, y estas están como en un equilibrio. En el fondo, descubre la resonancia. Es una teoría muy posterior a la de Kekulé. Y bueno, y por eso otro de los modelos indicaba una cosa así, ¿no? Que en el fondo es como sumar estas dos estructuras en una sola. Noten que aquí no tenemos un enlace localizado entre dos átomos, sino que tenemos más bien una compartición continua de los electrones alrededor del anillo. Esto también es interesante porque refleja un poco lo que vamos a ver después en la representación por teoría de orbitales moleculares. Noten qué interesante que nosotros podríamos hacer una analogía entre lo que pasa en la molécula del butadieno con lo que se observa en el benceno. Ahora, fíjense qué interesante. En el benceno, y esto, digamos, mucho tiempo después, más o menos en 1950, 1940, fue posible eh, congelar benceno. El benceno congela, eh, digamos, a pocos grados bajo cero. Así que es muy fácil de mantener sólido en un freezer, por ejemplo. En un freezer de la casa yo podría tener un frasco de benceno congelado. Lo que se hizo fue cristales de benceno y con ello se hizo una cristalografía. Una cristalografía de rayos X consiste en exponer las moléculas que tienen que estar quietas, como en el estado sólido, tienen que estar con poco movimiento, se las somete a una radiación de rayos X y se observa el patrón de difracción que producen. O sea, se observa como si fuera la sombra que produce la molécula. A partir de esta información se pueden deducir las posiciones individuales de los átomos. Cuando eso se hizo, se encontró que todos los enlaces del benceno tienen la misma longitud y es de 1,397 angstroms. Miren qué interesante. Bueno, cuando esto se hizo con butadieno, se encontró que en cambio el butadieno tiene enlaces dobles, más cortos, y enlaces simples, más largos. A pesar de que tiene algo de resonancia también el butadieno, igual se nota la diferencia entre los enlaces. El benceno es perfecto en ese sentido. Es absolutamente simétrico y todos los enlaces tienen el mismo orden de enlace. Es como que no hay ni enlaces dobles ni enlaces simples, sino que hay un promedio entre estas dos estructuras. No es así, para nada, no es localizado, sino que es como un promedio entre estas dos estructuras. Se fijan que acá tendríamos el orden de enlace 2, 1, 2, 1. El benceno se encontró que tiene orden de enlace 1,5. Está bueno eso. Así que entonces es una estructura de resonancia, es un híbrido de resonancia entre las dos estructuras de Kekulé. Los enlaces carbono-carbono en el benceno son más cortos que los enlaces simples normales carbono-carbono, pero son más largos que los dobles. O sea, se dice que tenemos un orden de enlace del orden de 1,5. El benceno, la resonancia del benceno, se puede representar también dibujando un círculo, como se indica aquí, o bien se puede hacer una cosa como esta. Es más fácil y más rápido dibujar un círculo, pero yo también podría hacer como una línea de trazos, así. ¿Se fijan? Esto toma más tiempo dibujar, o sea, si yo dibujo un hexágono y le hago un círculo adentro es más rápido, entonces es más práctico hacer esto. ¿Ya? Esta es como que la que más se utiliza. Esta no se usa mucho, es válida, pero no se usa mucho. O sea, esta es la que más nos gusta a los químicos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es la estructura del benceno desde el punto de vista de los orbitales, ¿no? Sabemos entonces que el benceno es un hexágono regular. Sabemos que todos los átomos de carbono que se encuentran en él tienen una hibridación sp2, que por tanto los ángulos internos corresponden exactamente a los de un hexágono regular, 120 grados, el ángulo de la hibridación sp2. Las longitudes de enlace, lo que acabamos de decir, es 1,397 Armstrong. Y noten que en el benceno, además de tener híbridos sp2
en todos los carbonos, hay un orbital p perpendicular, digamos, en el dibujo sería perpendicular a este dibujo, en cada uno de estos carbonos, que si lo ponemos medio de lado, nos indicaría que hay orbitales p, como ustedes saben, en este sentido, y debería haber una nube electrónica pi por arriba y por debajo del plano de la molécula. Esta es una representación no muy buena en realidad, pero que nos da algunas características del comportamiento del benceno. Después vamos a volver sobre esto. Una representación un poquito diferente es esta que está aquí, que se llama representación tipo Van der Waals. Nos muestra más o menos el área que ocupa cada átomo en los enlaces, indicándose aquí con las bolitas blancas estas, los átomos de hidrógeno, con las bolitas negras los de carbono, y en celeste las nubes electrónicas pi que estarían por encima y por debajo. Noten entonces que para poder tener esta nube pi necesito tener una solapación lateral de los orbitales p. ¿Está bien? Los 6 electrones pi, entonces, se deslocalizan en los 6 átomos de carbono. Ahora, si yo quiero estudiar estabilidades de moléculas, una forma que seguramente ustedes vieron en Orgánica 1, para estudiar o comparar estabilidades de alquenos, es analizar los calores de hidrogenación, los calores molares de hidrogenación. Esto es, qué energía se libera o consume durante la hidrogenación de una especie insaturada, de un alqueno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ciclohexeno y lo hidrogeno, obviamente que me va a dar ciclohexano. Pero al hacer eso, además, se libera esta energía. ¿Ya? Esa energía se relaciona con los nuevos enlaces que se forman aquí. Noten ustedes que al pasar del ciclohexeno al ciclohexano, vamos a perder un enlace pi, carbono-carbono, pero vamos a ganar 2 enlaces carbono-hidrógeno de tipo sigma. Entonces, en el fondo, esta energía refleja la diferencia que hay en energía entre 2 enlaces carbono-hidrógeno sigma y un enlace carbono pi, si ustedes quieren, ¿no? Hubo mucho interés, estos son experimentos muy fáciles de hacer en la práctica, mucho interés de analizar estas cosas, y ya en el siglo XIX hubo muchos estudios de calor de hidrogenación. En la práctica estos calores de hidrogenación se hacen de una manera muy sencilla. Yo voy a tratar de hacerles como una especie de esquema de cómo se hace esto. Simplemente se toma un termo bastante grande, bien aislado, y adentro del termo, un termo con tapa tiene que ser, y adentro del termo se pone agua. Se pone agua acá. Entonces, esa agua tiene una gran cantidad, una gran capacidad calorífica. Esta agua tiene siempre puesto un termómetro adentro. Este es un experimento que probablemente ustedes van a hacer en física, o en química física, ¿ya? Y le dicen a esto una bomba calorimétrica. Entonces, lo que se hace aquí, se pone una reacción que uno quiera estudiar, por ejemplo, adentro de un balón, y se tapa todo el sistema. Bueno, la tapa tiene que tener un hoyito para que pase el termómetro de largo, ¿no? Acá, y podamos leer la escala. Modernamente usamos un termómetro digital, entonces solo sale un cable por aquí, ¿no? La cuestión es que hacemos la reacción aquí, y medimos la temperatura antes y después de hacer la reacción. Como el agua tiene una capacidad de absorber enorme, el agua tiene una capacidad térmica muy grande, entonces podemos medir el cambio de temperatura del agua. Y como conocemos la cantidad de agua que hay aquí, podemos saber cuánta energía se liberó en la reacción, o se absorbió, viendo la diferencia en temperatura. Si la temperatura sube, hay una reacción exergónica. Si baja, endergónica, etc., ¿no? Y la cantidad de grados que se podían medir con mucha precisión nos dice cuánto calor se produjo. De esa manera fue posible medir el calor de hidrogenación del ciclohexeno, y de esa manera fue entonces posible saber que el ciclohexeno tiene
120 kilojoules por mol de calor de hidrogenación. Más o menos. Es 119, una cosa así. Supongamos 120, redondeando. Profe, Dígame. entonces cuando mato el enlace se aumenta la energía del Depende del ciclo. enlace. Depende de la estabilidad del Ok. enlace y la estabilidad de los enlaces que se formen. En este caso, dos enlaces carbono-hidrógeno son más estables que un enlace pi. ¿Ok? Ya. Ahí está el truco. ¿Ya? Es una cuestión matemática, ¿eh? Es simplemente matemática. Como no se pierde, dentro del termo no se pierde energía, entonces todo se conserva, se supone. En realidad no es perfecto esto, pero tiene un pequeño error. Muy bien. Esto es otra cosa interesante. ¿Eh? Esto es una cosa bien interesante y bien sencilla de hacer. Ahora, también encontraron otro hecho experimental allá en el siglo XIX, y es que cuando uno quiere halogenar esto que debería ser un alqueno, esto yo ya se los mencioné. El benceno tiene un comportamiento inusual. Ese comportamiento inusual se lo voy adelantando. Esto es un spoiler, pero es bueno tenerlo claro de antemano. Se debe a la enorme estabilidad que tiene el benceno. Por eso ellos no lo sabían. Entonces ellos razonaban así. Si el benceno tiene insaturaciones, entonces es un alqueno. Si es un alqueno, debe reaccionar con bromo. Y si da una reacción con bromo, se va a halogenar este alqueno y me va a dar una cosa como esta. El problema es que el benceno nunca da esto. No da adición. No da adición con facilidad. En verdad yo puedo hacer esta reacción, pero necesito condiciones muy violentas para hacerlo. ¿Ok? Pero en condiciones normales en que un alqueno reacciona a temperatura ambiente. Le echo bromo y yo veo la desaparición del color rojo del bromo y puedo de esa manera saber que se trata de un alqueno. Con el benceno eso no funciona. De hecho, yo puedo hacer una disolución de bromo en benceno y no le pasa nada. Pero miren qué interesante. Si en esa disolución hubiera una traza de hierro, a veces con echarle unas limaduras de hierro adentro, o echarles, no sé, un clavito, un corchete adentro, lo que sea, lo que ocurre, tiene que ser poquito hierro, ¿eh? Lo que ocurre es que el hierro, en presencia del bromo, simplemente se oxida, nos da hierro 3. O sea, acá pierde 3 electrones. ¿Ya? Y el bromo, lo que ocurre con el bromo es que se reduce y nos da bromuro, más 2 electrones. Bueno, creo que la cosa es bastante fácil. 2 por acá, 3 por acá. Es muy difícil dibujar una pantalla de estas, ¿no? Y, evidentemente, hierro más bromo me da bromuro de hierro. Después vamos a ver en más detalle cuál es el rol de esto. Aquí el tetracloruro de carbono simplemente tiene el rol de ser un disolvente, disuelve todo. Se encontró que en presencia de este catalizador, esto en realidad no interviene en la reacción, pero es un catalizador. En su ausencia la reacción no funciona. En su presencia observamos una sustitución que era inusual para un alqueno, ¿no? Los alquenos no dan esta reacción normalmente. Acá hay una sustitución, o sea, se sustituye un átomo de hidrógeno por un átomo de bromo, como se muestra aquí. Noten que hay 2 bromos. Bueno, el otro se lleva el hidrógeno y nos da bromuro de hidrógeno. Ven ustedes que en vez de darme adición, no me da esto. Me da solamente sustitución. Tengo una pregunta en el chat. Ah, sí, apaguen los micrófonos, chicos. ¿Eh? Por favor, apaguen los nitros. Miren. Mutual, listo. A ver si ahí la entendemos. Yo me había olvidado que tenía esta función. No los vuelvan a encender ahora, por favor. Muy bien. ¿Y qué hacemos con todo esto entonces? Cuando el bromo se adiciona al benceno,
se necesita que se forme el catalizador, que es un ácido de Lewis, ¿ya? Tribromuro de hierro. Y en estas condiciones, la reacción que ocurre no es una adición electrofílica, sino que es una sustitución electrofílica. Como es una sustitución electrofílica aromática, solamente los aromáticos nos dan, le decimos sustitución electrofílica aromática. ¿Eh? Sustitución electrofílica aromática. ¿Por qué aromática? Porque la dan solamente los aromáticos. Ningún compuesto que no sea aromático la dan. Ah, momento. ¿Y qué es un compuesto aromático? Son los que son como el benceno. Hasta ahora el único ejemplo de compuesto aromático que vimos es el benceno. ¿Está bien? La adición de bromo al doble enlace no se observa, sino que se observa sustitución en lugar. En verdad, y les sigo dando spoilers, lo que ocurre es que este sistema que ustedes ven aquí conjugado es magníficamente estable, es enormemente estable. La molécula no lo quiere perder, por eso es que el curso de la reacción es tal que se conserva ese sistema. Ven que el producto mantiene el mismo sistema conjugado. Volvamos a los calores molares de hidrogenación. Molares quiere decir por mol, ¿verdad? Muy bien. Si yo tengo entonces ciclohexeno y lo hidrogeno, se me va a liberar esta cantidad de energía, 120 kJ por mol. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si tengo un dieno? Por ejemplo, si tengo el ciclohexadieno este que está aquí. Bueno, tengo dos alquenos, se hidrogenan dos, entonces la energía va a ser el doble. Bueno, esto, que fue estudiado muchísimo, permite hacer ciclos energéticos, que se llaman ciclos de Born-Haber, que ustedes seguro que van a estudiar si no estudiaron en química física, yo no me puedo meter en eso, y que permiten hacer este tipo de cálculos, ¿no? Permiten plantearse una reacción, perdón, y calcular la energía de esa reacción en función de datos de tabla. Hay un montón de datos de tabla al respecto. Datos tabulados, de energías de enlace, etcétera, que me permiten calcular los calores de las reacciones. Ahora, una cosa interesante es que si yo tengo, en vez de tener el 1,4 ciclohexadieno, tengo el 1,3 ciclohexadieno, que es conjugado, se observa, y esto dio origen a la teoría de resonancia, se observa que el dieno resulta tener un poquito menos energía de la que debería tener. Esto es, en la práctica, esta regla aditiva solo funciona cuando los enlaces no tienen vínculos entre sí. Cuando se encuentran conjugados, se encuentra que hay una energía de estabilización por conjugación que se llama la energía de resonancia. Y también la podemos medir. Simplemente comparando la energía de hidrogenación de este contra este, nos da una diferencia de 8 kilojoules por cada mol. Eso me está indicando que ese cachito que está ahí es la energía de resonancia. Noten entonces que en el celeste, cuando hidrogenamos el compuesto, el dieno conjugado, tenemos 232 kilojoules por mol. Podríamos decir que esta molécula es más estable que esta. Para eso sí se hacen estos calores de hidrogenación. Este dieno es más estable que este, ¿se fijan? Bueno, ¿y qué pasa con el benceno? Bueno, si yo tuviera la regla aditiva, 2 por 3 por 120 me daría 360. Bueno, 359 dice acá, ¿no? 360 sería lo que habríamos predicho. Sin embargo, miren ustedes qué interesante, la energía real que tiene el benceno es de 208 kilojoules por mol. Vale decir, el benceno es 150 kilojoules más estable, solo por energía de resonancia, más estable de lo que debería ser para un trieno conjugado. Esta enorme estabilización es tan grande que en la práctica
noten ustedes que el benceno es más estable que el 1,3 ciclohexadieno. El benceno más estable que este. A pesar de que cada vez que yo hidrogeno un doble enlace se obtiene algo más estable, como me lo está mostrando acá, a pesar de eso, acá tres enlaces del benceno son más estables de lo que debería ser un enlace simple y dos dobles. Interesante, ¿no? Pero ¿cómo puede ser eso? Ah, bueno, esto mostró la necesidad de pensar una teoría, que es la teoría de resonancia, ustedes ya conocen, para explicar esta estabilización. El benceno entonces nos dio pistas en el pasado de cómo son las estructuras de los compuestos orgánicos. Eso es una cosa muy importante. Ahora, llegar a todo esto tomó, bueno, medio siglo, ¿no? Muchísimos cráneos trabajando para descubrir esto. Esta energía de resonancia, entonces, nos permite, bueno, la podemos calcular, la podemos medir, y lo que nos dice es que el benceno no tiene el calor de hidrogenación predicho de menos 359 kJ por mol, sino que es de 208, una diferencia de 151 kJ por mol. Esta diferencia entre lo predicho y lo observado se llama la energía de resonancia. Pero, ¿qué hay que hacer para ser como el benceno? ¿Será el caso único en la química orgánica el benceno? ¿O habrá otros? Bueno, esto hizo que los químicos empezaran a mirar a los otros anulenos. Bueno, y el benceno es un anuleno. ¿Qué quiere decir anuleno? Son enos que son anillos. Anillos enos. Son anillos en los que todos los miembros que participan del anillo tienen hibridaciones CP2, ¿se fijan? Todos tienen insaturaciones. Y todos tienen dobles enlaces que están conjugados entre sí. Por ejemplo, el anuleno más chico que podemos hacer, el anuleno que es un hidrocarburo más sencillo que podemos pensar, es el ciclobutadieno. Noten que sería un anuleno de 4 carbonos, o sea, sería el 4 anuleno, según la nomenclatura, digamos, de los anulenos. Benceno, el 6 anuleno, ciclooctatetraeno, el 8 anuleno, ciclodecapentaeno, el deca anuleno, etc. Podemos seguir con esto, ¿no? Podemos seguir hasta el infinito, de hecho. Ahora vean, ¿estos anulenos serán todos como el benceno? Bueno, noten entonces que los anulenos son simplemente hidrocarburos insaturados con enlaces simples alternados con enlaces dobles, o sea, enlaces dobles conjugados. El benceno sería el anuleno de 6 miembros, ¿ok? Tenemos toda una familia que podemos pensar de anulenos. Incluso podríamos hacer algunos con números impares, extendiendo un poco el concepto, pero tendrían carga, no serían neutros. O sea, podríamos tener anulenos con 5 átomos, pero no tendrían que tener carga. Todavía no llegamos a eso, ya, después lo vamos a generalizar. Por ahora quedémonos con esto. ¿Qué pasa con los anulenos? Bueno, los anulenos podemos dibujar estructuras como proponía Kekulé, ¿verdad? Dos estructuras de resonancia, por ejemplo en el benceno. Todos los hidrocarburos cíclicos conjugados podrían ser aromáticos encima. Entonces, igual que el benceno. Igual que el benceno son ciclos. Igual que el benceno podrían ser conjugados así. Sin embargo, cuando se trató de hacer el ciclobutadieno, se encontraron enormes dificultades. Porque así como el benceno es súper estable, lo puedo destilar, lo puedo preparar, le puedo hacer un montón de cosas, el ciclobutadieno es tan reactivo que apenas lo preparo, incluso a bajas temperaturas, no sobrevive, empieza a reaccionar consigo mismo, empieza a dar dímeros, trímeros, etc. Entonces, acá hay algo raro, porque igual que arriba, yo podría dibujar dos estructuras de resonancia como esta, pero en la práctica esto no funciona bien. No existe una buena conjugación y no hay una estabilización por resonancia en el caso del ciclobutadieno. Pero ¿y por qué pasa eso? Me quiere volver loco. ¿Por qué es tan difícil la química orgánica, verdad? Momento, que recién empezamos.
Esto es solamente el capítulo 1, el punto 1.1 del ramo. Así que no se acobarden todavía. ¿Qué pasa con el ciclo octatetraeno? Bueno, el ciclo octatetraeno es estable, lo puedo preparar, pero miren, adiciona fácilmente bromo. O sea, a diferencia del benceno, ni este son muy estables que digamos. ¿Qué pasó acá? Hay algo que tiene el benceno que no tiene ninguno de los otros. No se cachaba muy bien qué podía hacer. Hasta que no se encontró una mejor teoría, que fue la teoría de orbitales moleculares, no se pudo explicar la aromaticidad correctamente. La aromaticidad es la propiedad que hace que el benceno sea estable y que estos dos tontos que están acá sean tremendamente inestables. Es una propiedad muy importante, ¿ya? Porque siempre que una molécula pueda, va a tratar de ser como el benceno, porque eso le da una enorme estabilidad. En cambio, nadie quiere ser como estos. ¿Eh? Bueno, en realidad estos compuestos son muy interesantes, pero son de mucha reactividad. Vamos a ver ahora cómo se analiza eso fácilmente. Reglas de orbitales moleculares para el benceno, dice acá. ¿Cómo hacemos para construir los orbitales moleculares del benceno? Bueno, de partida tenemos 6 orbitales p que van a... que en realidad los orbitales son... ¿Qué son los orbitales? ¿Alguien me sabe decir lo que es un orbital? A ver. La zona ¿Quién de sabe mayor decirme? probabilidad para encontrar un electrón. La zona donde podría encontrar un electrón. Supongamos entonces, supongamos, le voy a hacer una pregunta capciosa. Supongamos entonces que, no sé, supongamos que yo tuviera un orbital como este, un orbital P. La probabilidad de encontrar el electrón acá es 0. ¿Sí o no? Acá tiene que valer 0. Esto de hecho es un nodo. ¿Cómo hace para pasar el electrón de acá a acá? ¿Quién me lo explica? Porque la probabilidad de encontrar el electrón va a ser 50% en este lóbulo, 50% en este lóbulo, como dijo el compañero recién. ¿Quién me explica cómo hace para pasar el electrón de acá a acá? Cri, cri, cri. O sea, A ver, cuántica. Ah, no lo ¿cómo sé. hace? Podría, no sé, tal vez mala analogía, pero tal vez como que salta, por así decirlo. Salta, por así decir, pero ¿por dónde? Porque yo tengo un electrón acá, tengo una piedrita, que es un electrón. Este sería el electrón. Y ese electrón Ujú, está orbitando acá, ¿verdad? ujú. ¿Es correcto eso? No, es incorrecto. La teoría de orbitales moleculares se basa en que los orbitales son funciones de onda. Las funciones de onda, como su nombre lo indica, son funciones matemáticas. Supongamos que yo tengo una función seno o coseno. ¿Es verdad que la función seno pasa de positivo a negativo? ¿Sí o no? Y pasa por un No, nodo. Y pasa por un nodo donde vale 0. ¿Sí o no? Pero se fijan que este orbital es una representación en la que pasamos de positivo a negativo. No quiere decir carga esto, ¿no? Esto tampoco quiere decir carga. Lo que pasa es que la representación de orbitales moleculares parte de la premisa que el electrón no es una partícula, y el electrón como una partícula que yo acabo de dibujar acá, sería el que quiere pasar de acá a acá. ¿Cómo pasa la función de acá a acá? ¿Alguien me lo explica? La función simplemente no pasa. No tiene sentido la pregunta que yo hice. No tiene sentido preguntarse cómo pasa el electrón de acá a acá. ¿Me entienden? Es como preguntarse cómo pasa el seno de acá a acá. El seno no pasa de acá a acá. El seno está, una parte del tiempo está acá y otra parte está acá. Y lo mismo pasa con el electrón. Una parte de la densidad electrónica está acá y otra está acá. Esto es una función matemática.
Y lo que hacemos cuando combinamos orbitales es combinar funciones matemáticas. O sea, si yo tuviera otra función matemática acá, a ver, espérense que voy a tratar de borrar. Así borro. Si yo tuviera dos funciones matemáticas y las quisiera sumar, por ejemplo, tuviera una función seno y la quiero sumar con otra función seno. Puedo sumarlas, ¿verdad? ¿Y qué me da como resultado? Bueno, me da una función seno más grande. Sería la función 2 veces seno. ¿Qué pasaría si yo tuviera una función seno acá y después otra función seno que fuera al BR? Así. Se anulan. Se anula, ¿verdad? A esto se lo llama una interferencia constructiva de funciones de onda. A esto se lo llama una interferencia destructiva de funciones de onda. ¿Ya? Bueno, cuando uno hace combinaciones de onda, pasa lo mismo que pasa cuando tira una piedra en un lago. Se forman ondas, igual que pasa en la piedrita, ¿no? Se forman ondas todo alrededor, y esas ondas, si tiro varias piedritas, cuando se encuentran, interfieren entre sí, y pasa esto. Puede ser que desaparezcan, o pueden ser que se hagan tsunamis, ¿verdad? El tsunami ocurre por interferencia constructiva de muchas olas en el mar. ¿Les gusta esa? Es la metáfora perfecta. Bueno, pero acá estamos hablando de ondas electromagnéticas. Cuidado con el detalle. 6 orbitales P que se superponen, entonces, nos deben generar igual número de orbitales. ¿Saben por qué? Porque los orbitales son como si fueran vectores en un sistema referencial. Es como pensar en las coordenadas cartesianas. ¿Vieron que yo puedo cambiar mi sistema de coordenadas? Por ejemplo, puedo pasar de coordenadas cartesianas a polares, o a radiales, qué sé yo. Algo similar pasa cuando uno trabaja con orbitales. Yo puedo cambiar los orbitales atómicos, combinarlos entre ellos y obtener nuevos orbitales, ¿ya? Que son los moleculares. Pero hay una trampa. Igual que pasa con los sistemas de coordenadas, para que los dos sean equivalentes, los dos sistemas sean equivalentes, si yo tengo 3 coordenadas X y Z, después tengo que tener 3 parámetros para definir una posición, 2 ángulos y una distancia radial en las coordenadas esféricas, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? El sistema es análogo, es parecido, es más complicado en las moléculas. Entonces, cuando yo tengo los orbitales no enlazantes de los átomos de carbono, son los orbitales P. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero ¿y qué pasa después? Bueno, una vez que tengo los orbitales P y los combino, no los tengo más. Ahora tengo los moleculares. Y los moleculares vamos a tener 3 que van a ser enlazantes y 3 que van a ser antienlazantes. Momento. 3 se van a estabilizar con respecto a estos. Estos orbitales me van a marcar como el cero energía. La energía de los átomos sería cero energía. ¿Ya? 3 van a ser enlazantes y van a ser más bajos en energía. Y 3 van a ser antienlazantes y van a ser más altos en energía. Estamos del otro lado con eso. Necesitamos saber más que eso. Bueno, los orbitales moleculares de más baja energía van a tener todos interacciones enlazantes entre los 6 orbitales P. No van a tener ningún nodo. Bueno, van a tener los nodos que tuvieran los orbitales originales. Los orbitales que son de mayor energía, los orbitales moleculares de mayores energía, van a tener más y más nodos. Una regla general muy sencilla me dice que las energías o los niveles de energía en una molécula están determinados por el número de nodos que tenga el orbital molecular. En el fondo, la energía del orbital molecular está relacionada con el número de nodos. Y esto tiene que ver con cómo se combinaron los orbitales atómicos. Qué complicado, ¿no? No, sí, es re simple. Miren, caso del benceno. Estamos mirando Profe, solamente... Sí, no entendí el punto 3, ese de que los orbitales moleculares de menor energía no van a tener nodos. no. Lo que pasa es que a ver, cuando yo parto, en el caso del benceno, parto de orbitales P que ya tienen su nodo. Ujú. ¿Ya? A lo que voy es que ese nodo se va a mantener en el orbital molecular. Pero no aparecen nuevos nodos. A ver, con este ejemplo se va a entender mejor.
fíjense cómo sería acá la cosa. Si yo parto del benceno y lo miro así, digamos, ¿no? Lo miro en plano. Todos los orbitales, supongamos que los orbitales yo los dibujo así. Y supongamos que, bueno, les pongo dos colores distintos. Acá tienen verde y celeste, pero yo no tengo esos colores, me complica poner esos colores. Yo los pongo pintado y sin pintar. Entonces, en el orbital en el que están todos con interacciones enlazantes entre sí, sería este orbital, voy a tener todos pintados. ¿Ok? Sería este orbital que está acá. ¿Sí o no? Ese es el Sí. orbital de mínima energía. Tiene 0 nodos agregados. O sea, tiene el plano nodal en el que están todos los carbonos que tienen un nodo. Sería este nodo. Ese plano nodal va a pasar por acá. Pero no agrego nuevos nodos aquí, ¿no? Vamos a pintar un poquito más esto. Ahora, si yo hago el antienlazante de este, lo que tengo que hacer es pensar que tengo la misma distribución de átomos, los mismos 6 átomos. No me sale muy bueno con esta pantalla, pero bueno. Y donde este tiene enlace, este va a tener un antienlace. Vale decir, si parto con un orbital negro, supongamos, voy a tener uno blanco. Y representando este enlace. Y lo mismo para el enlace siguiente. Acá voy a tener que tener un antienlace. Un enlace destructivo. Un enlace destructivo. Estos son enlaces constructivos. Y estos son enlaces con interacciones destructivas. Entonces, sigo dibujando. Sigo dibujando y sigo dibujando. Bueno, en la práctica la forma es un poquito diferente, como pueden ustedes ver. ¿Cuántos nodos tengo acá? Miren, tengo un nodo, un plano nodal que apareció por acá, otro que apareció por acá, y otro que apareció por acá. Acá está con líneas de trazos puestos. En el dibujo bonito. En el dibujo torpe mío, está acá, no me salen las líneas de trazo fácil. Ahora, se fijan que este tiene 0 nodos. Bueno, mejor lo escribo acá. Tiene 0 nodos. Este que está acá tiene 3 nodos. Les voy a contar que este tiene un nodo y este tiene 2 nodos. Y que el número de nodos me indica el orden de energía de los orbitales. Ahora, ¿cómo construyo los otros? Bueno, la primera posibilidad acá es, siempre tengo que reorganizar los orbitales de manera que me mantenga la simetría original de la molécula. O sea, no los puedo combinar de cualquier manera. ¿Ok? Entonces, el segundo en energía, el segundo orbital, proviene de tomar el primero, que sería este que está acá, y ponerle un plano nodal perpendicular al que ya existía, que era el de los átomos de carbono, ¿no? O sea, en el plano del dibujo acá, tengo un plano nodal, pero perpendicular a ese, le agrego un plano nodal más. Ahora, ese nodo tiene dos posibilidades. O pasa, como se indica acá, entre medio de los átomos, y me van a quedar estos 3 enlazantes, estos 3 del mismo color, y estos otros 3 del otro color, o hago pasar el plano nodal por 2 átomos opuestos entre sí. Y dan lo mismo cuáles sean esos 2 átomos. ¿Ya? Dan lo mismo cuáles sean. ¿Ok? Sería este que está acá. Este sería entonces con un nodo, este sería con un nodo, y los dos son orbitales con un nodo, y se puede demostrar con un teorema físico-químico, que yo no les voy a presentar porque no soy bueno con los teoremas, se puede demostrar que estos tienen la misma energía entre sí. Exactamente la misma energía. Se dice que cuando dos moléculas, perdón, cuando dos estados tienen la misma energía, se dicen que el estado es degenerado. Degenerado en química significa eso, dos o más estados con la misma energía. Este es un nivel energético doblemente degenerado. Muy bien, ya tenemos estos dos. ¿Cómo hago? Noten que esto tiene un nodo. ¿Cómo hago para pasar otro nodo más? Otro nodo más. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Pienso en este que está acá. Fíjense que cuando yo pasé de este, a este que está acá arriba, simplemente dije, donde este tiene enlace, este va a tener antienlace. O al revés, donde este tiene antienlace, este va a tener enlace. ¿Ya? Hago lo mismo con este.
Entonces, fíjense, acá tengo enlace, ¿ya? Entonces, su antienlazante debería tener un antienlace acá y un antienlace acá. Su antienlazante es este. Ven que acá, donde está el nodo, hay un antienlace. Ven que este tiene un enlace. Bueno, y lo mismo acá, ¿no? ¿Lo ven? Ven que entonces me queda con dos nodos. Bueno, Creo que si hago lo sí. mismo con este, acá tengo enlace, le genero un antienlace acá y un antienlace acá, y paso otro nodo por el medio. Me quedan esos dos nodos. De nuevo, se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, pero se puede, que estos tienen exactamente la misma energía. Tienen dos nodos. ¿Está bueno o no está bueno? Profe, Entonces, dígame, a ver. ¿podría repetir qué significa degenerado como Degenerados concepto significan técnico? que tienen la misma energía. Dos estados que son geométricamente no idénticos, pero tienen exactamente la misma energía. Eso significa Ya, degenerado. Creo que está en la transparencia escrito después. ¿Entendido el mono, no? Bueno, este es el sistema de orbitales moleculares del benceno, que de paso está ordenado energéticamente. Un orbital acá, dos y uno por acá. Noten que el cero energía estaría como por acá. Y ahí estarían los orbitales P del carbono. Ahora, este es el orbital de más baja energía, el de abajito de todo. Notan que esta es una interacción toda enlazante. El de más alta energía es toda antienlazante. Y los del medio, bueno, los del medio se construyen como les acabo de contar. ¿Qué pasa con el primer orbital molecular del benceno? Tengo una interacción toda enlazante. Todas las fases son iguales en todos los orbitales atómicos. Este sería el orbital pi1, ¿eh? Pi1, pi2, p3, p4, p5, p6. Ven que de pi4 para arriba son todos con estrella. Estrella significa antienlazante. Muy bien, el primer orbital molecular del benceno es totalmente enlazante y no tiene nodos. Tiene una energía muy baja porque tiene 6 orbitales, 6 interacciones enlazantes, orbitales, y los electrones se pueden deslocalizar entre toda esta nube. Y si les pregunto ahora cómo hace para ir de la torreja de arriba a la torreja de abajo, o de la dona de arriba a la dona de abajo, ya saben la respuesta. ¿Eh? Los intermedios, bueno, son con nodos entre medio, tienen partes que son enlazantes y partes que son antienlazantes. ¿Ya? Estos niveles energéticos intermedios son degenerados. Quiere decir que son iguales en energía. ¿Eh? Y cada nivel degenerado tiene dos orbitales diferentes cada uno. Ahora, me vuelvo para atrás a todo el sistema orbital. ¿Cuál es la estructura orbital del benceno? Es todo esto, están todos superpuestos en el benceno, uno encima del otro, porque no son átomos distintos, no son moléculas distintas, son todas en la misma molécula. Ojo con eso. O sea, la totalidad de la densidad electrónica del benceno está dada por estos 6 orbitales. Ah, ¿y para qué sirven los orbitales antienlazantes? Bueno, se fijan ustedes que los orbitales que son puros enlazantes atraen a los átomos entre sí. Si yo solo tuviera el enlazante, la materia se empezaría a encoger, ¿no es cierto? Porque esto hacen una fuerza atractiva únicamente. Lo que pasa es que esto que está acá representa una fuerza repulsiva que de alguna manera detiene ese proceso. En un punto, este orbital se hace importante y frena la cosa. ¿Y cuándo la frena? A la distancia de enlace. Todo esto entonces es como que está a la vez ocurriendo en una serie de procesos complejos y entonces tenemos las moléculas reales. Estos son representaciones matemáticas de las moléculas, no son moléculas reales. ¿Ya? Si nos hiciéramos, bueno, hay películas muy tontas, ¿no? Pero hay una en la que hay un caballero que se hace chiquitito con un traje especial y se hace chico como átomos.
Bueno, es un absurdo eso. No, si nosotros pudiéramos hacernos de este tamaño, no podríamos ver los orbitales. Los orbitales son una interpretación física. ¿Ok? Lo que veríamos, en el mejor de los casos, veríamos los átomos. Veríamos, en todo caso, la distorsión que producen los átomos. En realidad tenemos herramientas capaces de ver átomos en la realidad. O sea, no directamente, tenemos unos microscopios de fuerza atómica, se llaman, que tienen como son como si fueran un tornamesa de música. Entonces tienen como una aguja muy delgada que es capaz de sentir átomos, interactuar con átomos individuales y revelar lo que ocurre en una superficie. Estos microscopios de fuerza atómica son muy importantes para estudiar superficies, sobre todo. En la facultad tenemos un equipo de eso. Bueno, noten entonces que estos dos orbitales tienen un plano nodal y es muy fácil de encontrar los planos nodales, ¿no? Todo lo que tengo que ver son las fases. Acá están indicadas en color y también están indicadas con signos las fases. Ojo, no son cargas esto, son la fase de la función de onda. Bueno, este sería el más antienlazante de todos, el que es totalmente antienlazante. Todos tienen enlaces antienlazantes entre sí. Y este es como una fuerza repulsiva, si uno quiere, en el fondo. ¿Ok? Si hago un diagrama de energía, disculpen, ¿me dicen? ¿Alguien habló? Bueno, si hacemos un diagrama de energías de estos orbitales para el benceno, el diagrama de energía nos muestra esto que está aquí. Tenemos un orbital totalmente enlazante, digamos, de mínima energía, el de máxima energía totalmente antienlazante, y después los intermedios, ¿no? Miren qué bonito. Si yo pienso en el mono de un benceno y lo pongo de punta, los orbitales siguen el mismo contorno del dibujo. Es una forma fácil de recordar este esquema. ¿Qué pasa si ahora empiezo a poner los electrones dentro de los orbitales? Que es lo que corresponde, ¿no? Bueno, siguiendo las reglas de llenado de los orbitales, vamos a poner el primer electrón acá, el segundo aparea acá, el tercer electrón viene acá, el cuarto acá, el quinto aparea y el sexto aparea, y nos queda al final esta estructura electrónica. Con los 6 electrones, noten que se llenan los 3 orbitales que son enlazantes. Todos los orbitales enlazantes están llenos. Esto se dice que es una estructura de closed shell en inglés, o capa completa. Cuando tenemos capas completas, las moléculas se vuelven estables. ¿Ya? Es un arreglo extremadamente estable de electrones. Esto es válido en orgánica, en inorgánica, en ciencias de materiales. Es válido siempre. En inorgánica es un poco más complicado contar estos electrones. Pero no importa, porque hay que tener en cuenta el estado de oxidación, etc. Pero no importa, se hace también. ¿Ok? Ahí tenemos entonces un bonito esquema de orbitales moleculares del benceno. ¿Verdad que podemos hacerlo para cualquier molécula ahora? Ya, hagámoslo para el ciclo butadieno. ¿Qué pasa con el ciclo butadieno? Misma lecera. Tenemos... espérense un poquito. Ya que estoy con esto, disculpen, ¿no? Creo que ustedes no tienen ningún problema en darse cuenta de que este nivel que está acá degenerado, este degenerado que está acá, vendría a ser el nivel HOMO. ¿Se acuerdan que el nivel HOMO es el Highest Occupied Molecular Orbital? El más alto que está ocupado. Y el más alto en energía que está ocupado es este nivel degenerado que está aquí. El HOMO de la molécula es este. El LUMO es el siguiente, o sea, es este. También es degenerado. Es el Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Ven entonces que representar la estructura orbital del benceno solo por este no es muy adecuado que digamos. ¿Ya? Es más correcto usar esto y esto. ¿Por qué? Porque estos orbitales, que se llaman orbitales frontera, orbitales que están en la frontera de la reactividad o en la frontera de la estabilidad, la frontera del cero energía. Acá estaría como el cero de energía.
Entonces, si yo quiero atacar esta molécula y hacerla hacer química, necesito hacer participar al LUMO y o al HOMO. De hecho, las moléculas reaccionan entre sí usando el LUMO de una y el HOMO de la otra. ¿Eh? Una molécula siempre reacciona con otra usando el LUMO o el HOMO. No tiene otra escapatoria. ¿Y qué pasa si reacciona sola consigo misma? Ah, entonces usa el HOMO. Porque creo que es bastante obvio que el LUMO está vacío. Y si está vacío no existe. No hay función de onda. Entonces, la única posibilidad en que una molécula se pueda reordenar es usando, bueno, su nivel HOMO. Serían estos dos. Este de acá no pasa nada, no hace nada nunca. ¿Eh? Son estos dos los que reaccionan. Está bueno, ¿no? Miren qué simple. Eso es lo bueno y genial de la teoría de orbitales moleculares. Bueno, pues hay que manejarla, ¿no? Y hay que saber lo que es un orbital para empezar. Vieron que los orbitales son solamente funciones matemáticas, ¿no? Todo esto son teorías matemáticas, o son físico-matemáticas. Bueno, ciclo butadieno entonces. Todo enlazante, 0 nodos. Allá, se me escapó. Todo enlazante, 0 nodos. 0 nodos sería esto. Un nodo sería esto. 2 nodos sería esto. 0 enlazante. Todos constructivos, interferencias constructivas. Todos los azules por un lado, todos los verdes para el otro. El antienlazante de ese sería este. Todo antienlazante, 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 1, 1, 1, 1, 1. Dos nodos. Y los otros, bueno, puedo pasar un nodo así, un nodo así. ¿Ya? Bueno, no tengo otra escapatoria. Entonces, hago dos enlazantes del lado derecho y dos del lado izquierdo, o hago antienlazantes en esos lados. ¿Ya? Bueno, ¿por qué el ciclo butadieno es inestable si el benceno es estable? Si los orbitales son iguales. Fíjense que no. Miren lo que pasa cuando ahora llenamos electrones. Miren qué bonito, ¿eh? También, igual que en el benceno, si lo ponemos de punta, dibujamos el cuadrado de punta, tenemos el sistema de orbitales, ¿lo ven? Entonces tenemos un sistema acá, ¿cómo se llama? El orbital más estable está acá, el orbital HOMO sería este que está acá. Noten que tiene dos electrones desapareados. Ya cuando yo sigo la regla de Hunt de llenado de electrones, me van a quedar primer electrón acá, segundo acá, tercero y cuarto. Tengo 4 electrones. ¿Se fijan ustedes que me queda un di radical? Bueno, esto no es estable. No tengo la capa completa aquí. Esta estructura es un desastre. Esta molécula no puede ser nunca estable. ¿Ya? Pero hasta que no se tuvo la teoría de orbitales moleculares, no se pudo demostrar que eso era así. Genial, ¿no? Bueno, ven entonces que acá demostramos facilísimo que el ciclo butadieno es un asco. No es estable, es súper inestable. Pero, ¿y por qué? Porque el ciclo butadieno también es un polieno, también es cíclico, es igual que el benceno. Bueno, lo que pasa es que el benceno es aromático. Y cuando tenemos una molécula que es un anuleno, pero no cumple con quedar con capa completa, se dice que tenemos un antiaromático. Uy, qué difícil que es escribir. Muy difícil escribir con un ratón. Ok, antiaromático. Muy bien. De esto se dieron cuenta varios. Miren qué bonita con esta regla del polígono que les conté recién. Qué fácil que podemos saber cómo son las estructuras, o por lo menos la distribución de energía de los distintos anulenos, ¿no? Para el caso del benceno, dibujamos de punta así el ciclo y nos queda como el sistema energético automáticamente, ¿no? Entonces tenemos 6 electrones, 2, 4, 6, eso ya lo habíamos visto. Ciclo butadieno también. ¿Qué pasa con el ciclo octatetraeno? Noten que el ciclo octatetraeno también es antiaromático. ¿Por qué? Pongo los 2 primeros electrones, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ahí. El séptimo y el octavo. Y de nuevo me queda un dirradical. Como me queda un dirradical, igual que el ciclo butadieno, no es estable. Por razones adicionales,
tensión interna, el ciclobutadieno es todavía más reactivo. El ciclobutadieno fue muy difícil de preparar en el laboratorio. Está bueno, ¿no? Esto es re fácil de recordar. Esta regla del polígono es muy fácil de recordar. Requisitos para que un compuesto sea aromático, entonces. Si queremos ser como el benceno, queremos ser aromáticos, tenemos que cumplir con todo lo que cumple el benceno. ¿Se dan ustedes cuenta que en este esquema tenemos la pista de qué es lo que hay que ser para ser como el benceno? No alcanza con tener una cara bonita, o sea, tener, no sé, una cierta figura. Además hay que tener un cierto contenido de electrones para poder ser aromático. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser aromáticos? La estructura tiene que ser un ciclo. Debe ser un ciclo conjugado. ¿Ya? Que haya enlaces pi conjugados. Segundo, cada uno de los átomos del anillo debe tener un orbital p que sea capaz de conjugarse. ¿Ya? Esto implica que todos los miembros del ciclo tienen que tener hibridación sp o sp2. No puede haber ningún miembro que sea sp3. Si hay un sp3, sonamos. No puede ser aromático. Pero ¿podrá ser antiaromático? Y no, tampoco. Porque para ser antiaromático también tengo que tener una estructura cíclica. Como el ciclobutadieno o el ciclooctatetraeno. Pero entonces lo que pasa es que las moléculas caen en tres categorías. La primera categoría de moléculas, digamos la 1, ser aromática. La 2, ser antiaromática. Bueno, vamos a decir así, ¿no? Ser antiaromática. ¿Y qué pasa con el metanol, por ejemplo? ¿Qué sé yo, el eteno? El ciclobutadieno. Bueno, esa tercera categoría sería no aromática. Si yo tengo que clasificar una molécula, hay tres posibilidades. No aromáticas son el populacho. Después tenemos aromáticas o antiaromáticas. Todas ellas son anulenos. Pero solo la realeza solo son las aromáticas. Las más estables de todas las moléculas. ¿Ya? Después hay algunas que son parecidas a las aromáticas, pero no tienen el número correcto de electrones, digámoslo así. ¿Y qué hay que tener? ¿Cómo tienen que ser los electrones? Bueno, los orbitales p deben solaparse en forma continua alrededor del anillo. Por eso lo cumplen las aromáticas y las antiaromáticas. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos para decidir eso? Bueno, falta algo en toda esta definición. Se fijan que estructura que sea un ciclo, que sea conjugada, que todos sean SP o SP2, que los orbitales p se superpongan en forma continua, bla, 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 las cumplen estas dos categorías. Que la deslocalización de los electrones pi en el anillo se baje la energía electrónica. Todo eso son requisitos muy bonitos, pero falta algo. ¿Cómo hacemos para categorizar entre antiaromáticos o no aromáticos? Los compuestos antiaromáticos son ciclos conjugados, también con orbitales p, todos superpuestos entre sí, alrededor del anillo, pero su deslocalización electrónica desestabiliza y no estabiliza al sistema. ¿Y eso por qué? Porque termina dándonos dirradicales, que no son estables, no tenemos capas completas. Los compuestos no aromáticos no tienen ninguna de estas características. Los compuestos no aromáticos, qué sé yo, el metano es un compuesto no aromático. El ciclohexeno también lo es. El ciclohexadieno también lo son. Los dos ciclohexadienos. ¿Ya? Esos son todos no aromáticos. Pero los antiaromáticos, esos son interesantes. ¿Saben por qué son interesantes? Porque pasar de antiaromático a aromático es una diferencia de pocos electrones. Ahora lo vamos a ver. Haeckel es la pronunciación correcta, fue un físico que se puso a estudiar en detalle qué pasaba con las distribuciones electrónicas. Y es un poco el padre de la química física.
uno de los padres de la química física. Este señor Haeckel se inventó una regla que dice lo siguiente: una vez que se cumpla todo lo otro, o sea, todo lo otro que tiene un anuleno, ¿ya? Que sea ciclo, conjugado, bla, 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 ahí se aplica la regla de Haeckel. Y la regla de Haeckel dice que si el número de electrones pi es 4 veces n más 2, 4 veces n más 2, el compuesto es aromático. Si el número de electrones pi es 4n, el compuesto es antiaromático. Bueno, gracias a los estudios de Haeckel, se pudo encontrar características que debían cumplir los orbitales. ¿Ok? Nosotros, ustedes, ya saben esas características. En un orbital que lo voy a poner con su nivel de energía, yo solo puedo tener 2 electrones. Y los electrones tienen que estar con espines apareados. Un electrón para arriba, con el espín para arriba y con el espín para abajo. ¿Ya? Eso significa que para tener 4n electrones, yo tengo que tener un número par de orbitales. ¿Lo ven? Un número par de orbitales. Pero para tener 4n más 2 electrones, tengo que tener un número impar de orbitales. Básicamente lo que descubrió Haeckel es que el número de orbitales que tenga la molécula importa. ¿Ya? El número de orbitales enlazantes que tenga la molécula es muy importante. ¿Ok? Las moléculas son especialmente estables cuando son como el benceno, que tiene 3 orbitales enlazantes y 3 antienlazantes. Pero si soy como el ciclobutadieno, también tengo 3 orbitales enlazantes. Sí, pero lo que interesa es cuántos electrones voy a poner en ellos también. No es tan complicado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el ciclooctatetraeno? Pasa que, si uno se fija acá, cada uno de estos enlaces dobles que está acá sería cis. Entonces, en el fondo, cuando yo dibujo la molécula del ciclooctatetraeno, tengo que dibujar, bueno, un orbital, digamos, de alqueno, que quede como si fuera así, pero esta molécula es imposible que sea plana, tiene que plegarse, formar como una especie de bote, ¿se fijan? Bueno, o una especie de silla, pero el caso sería lo mismo, me quedaría con esta parte para abajo. Pero el caso es lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay una buena superposición de orbitales, pero por ejemplo, acá, en la parte roja, acá, acá, o acá y acá, hay poca superposición. ¿Por qué? Porque no quedan paralelos. Para que la superposición sea buena, necesito que haya orbitales p paralelos. Si no, no se superponen según un enlace pi. La superposición orbital pi requiere una interacción lateral, orbitales paralelos. Pero estos no son paralelos entre sí, acá forman un ángulo. Entonces, no hay buena superposición. ¿Ya? Fíjense que encima, acá también tenemos unos problemas, interacciones entre ellos. Estos lados de la molécula están cerca unos de otros. Entonces, la verdad es que el ciclooctatetraeno tiende a formar una conformación no plana, tipo tina, como si fuera un bote, ¿no? Tipo tina, dicen acá, ¿ya? Que impide que los orbitales puedan formar una nube continua. Y eso es inevitable, es parte de su estructura. Eso hace que se comporte como alqueno. Y por eso puede sufrir una adición de bromo, como hacen los alquenos. En general, ¿qué pasa con los anulenos? Bueno, el primero de los anulenos sería el de 4, que es antiaromático. El de 6, que es el benceno, es aromático. El que sigue es el de 8, es antiaromático. El que viene después, el de 8, fíjense, tendría que ser antiaromático si fuera todo conjugado. Pero
ser antiaromático no le da estabilidad a la molécula. Al contrario, la hace más inestable, la hace como el anuleno de 4. Y eso hace que en realidad no gane nada con la conjugación. Por tanto, el anuleno se comporta como un no aromático, se sale del plano. Una característica que se requiere para que haya conjugación y haya aromaticidad es que la molécula sea plana, o por lo menos que el ciclo donde se produce la interacción de los orbitales P sea plano. Si la molécula no es plana, chao, es antiaromática, es no aromática. Entonces ya tenemos criterios. Para que una molécula sea aromática tiene que ser un polieno conjugado y tiene que ser plano. Si no, morimos. Y además tiene que tener 4 veces N más 2 electrones. Con esos 4 criterios podemos distinguir cuando una molécula es aromática. Y la antiaromática, en vez de 4N más 2, tiene 4N electrones. Pero, si uno lo piensa un poco, pasar de 4 veces N a 4 veces N más 2 es una reacción redox, ¿o no? Si yo a un sistema le paso 2 electrones, ¿ya? Tengo un sistema antiaromático, y le regalo 2 electrones, se vuelve aromático. ¿Podrá hacer eso así? Bueno, la respuesta es que sí, y eso tiene algunas aplicaciones muy interesantes tecnológicas. Si yo quiero capturar luz solar y convertirla en energía, quiero hacer células fotovoltaicas, me conviene tener sistemas que sean antiaromáticos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el sistema antiaromático capta electrones para volverse aromático. O cede electrones, porque es lo mismo captar 2 electrones que perder 2 electrones. Si gana 2 o si pierde 2, o sea, si se oxida o si se reduce, igual el sistema se va a volver aromático. Y eso hace que tome electrones, por ejemplo, que tome fotones y los convierta en energía. Si uno consigue quitarle esa energía con un circuito eléctrico, lo vuelve a hacer otra vez antiaromático y vuelve a captar otra vez. Si yo consigo un sistema que sea antiaromático y que sea estable, tengo buenas opciones de hacer nuevas celdas fotovoltaicas, lo que es una genialidad, ¿no? Bueno, ahí tenemos una aplicación práctica de esto, ¿no? Medio volada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el anuleno de 10 átomos de carbono? ¿Qué pasa con el anuleno de 10 carbono? Bueno, el de 10 carbono va a ser aromático, pero podría pasar que hubiera algún anuleno de 10 carbonos que no sea plano. Entonces tengo que tener cuidado, porque para que sea aromático necesito que sea plano. Si no es plano, entonces se vuelve no aromático. ¿Se fijan? ¿Y qué pasa si yo tuviera anulenos más grandes de tipo 4N? Bueno, muchos de ellos, como no les gusta ser aromáticos, ser antiaromáticos, simplemente se flexibilizan, se vuelven no planos y en el fondo pasan a ser no aromáticos. Si quieren, para yo tener una molécula antiaromática, que puedo usar, por ejemplo, para conversión fotovoltaica, necesito que la molécula tenga ciertas características y restricciones geométricas para que no sea flexible, porque si el ciclo se hace flexible, sonamos, se vuelve no aromático y perdí la propiedad que quería. Entonces hay todo un ingenio que uno tiene que usar, ¿no? Interesante en todo caso. Volvemos entonces a nuestros orbitales moleculares. Si ustedes quieren, las reglas de Hückel, bueno, funcionaron al revés. Hückel inventó, digamos, como junto con otros, ¿no? Cómo se ordenan los orbitales moleculares. Pero yo puedo deducir la regla de Hückel desde el sistema de orbitales moleculares. ¿Se acuerdan que siempre teníamos un orbital abajo de todo, en el vértice de la figura, digamos, ¿no? En el caso del benceno, por ejemplo, teníamos un orbital de mínima energía, y después teníamos sistemas doblemente degenerados. Entonces, tenemos 2 electrones, y después voy poniendo 4, más 4, más 4, más 4. ¿Se fijan? Entonces, cuando tengo un aromático, voy a tener 4 veces N, que serían estos de acá, N veces, más 2. Fácil. Y si tengo un antiaromático, no.
Lo que pasa acá es que el sistema, digamos, sería el HOMO de la molécula, el más alto en energía que está ocupado, siempre tiene capa abierta, es de capa no completa. Este de capa cerrada o capa completa, pero este de capa incompleta. O sea, siempre tenemos 2 electrones ahí. Entonces, tenemos 2 electrones iniciales, más 4, 4, 4, 4 y 2 finales. Entonces, 4 veces n. Es fácil, ¿no? Ajá, ahora que ya sabemos todo esto, es fácil. Claro, pero tomó un siglo descubrir todo esto. ¿Eh? Nosotros vivimos en el siglo XXI, 2 siglos de trabajos de investigación, desde los 1900, 1800 y tanto en adelante. Es notable lo que lograba esta gente, el ingenio que tenían todos estos físicos y químicos que nos legaron todo este cuerpo de conocimiento. Bueno, los compuestos aromáticos entonces tienen 4 veces n más 2 electrones, o si ustedes quieren, tienen un número impar de orbitales. Se fijan que acá hay 1, más 2, 2, 2, 2, o sea, esto es un número par, más 1, impar. Y acá voy a tener, bueno, voy a tener 2 y 2, son 4. Entonces voy a tener como 4, más 4, 4, 4, 4, 4, siempre son pares. Los aromáticos tienen un número 4 veces n más 2 electrones, o un número impar de orbitales, y los antiaromáticos tienen 4 veces n electrones. Ojo que los sistemas orbitales son los mismos. El número de electrones es lo que importa. Bueno, ¿podremos extender esto a otros sistemas? Y miren, qué sé yo. Si yo consiguiera hacerme un sistema de 5 átomos, que lo vamos a ver mañana, podríamos ver si esto sería posible. Pero lo vamos a ver mañana, porque si no me voy a pasar de la hora. Sí, lo sé. Gracias. Vamos dejando todo aquí. Yo los saludo. ¿Profe? Dígame. ¿Puedes subir el PowerPoint? El PowerPoint no lo subo, porque son comerciales, no puedo subirlo. Yo puedo ¿Como subir un comerciales? PDF. Ah. Puedo subir un PDF, pero no el PowerPoint. Ah, sí, el PDF, ya, ya. El PDF está subido. Está el libro, no sé. Sí, ¿cómo que no? A ver. Ayer me aparecía el PPT como en PDF, pero hoy no me aparece, no sé. Qué raro. A ver, ahí voy a actualizar el Canva en el tema de mi ¿Sabes que me Canva. equivoqué? Puede ser, ¿eh? Ahí está. Ya, Las diapositivas. Ah, miren, me equivoqué. ¿Sabes lo que hice? En vez de poner las diapositivas, puse 2 veces lo mismo, ¿eh? Puse esto y esto acá. ah, ya. Ah, no, pero acá está, miren. Ahí están las diapositivas. Ya, Miren, estas son las diapositivas que yo estoy usando. No, sí ya, están subidas. perfecto. De hecho, están subidas unas que todavía no están abiertas, ¿eh? Que no están visibles. Que las voy a abrir para la próxima. Ya. Gracias, profe. Gracias a usted. Nos vemos. Chao todos. Chao, profe, Chao. que esté súper bien. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.